Esta última noticia tiene que ver con la intervención por parte de la policía en Almirante Brown en medio de la celebración de una misa por una comunión para 10 chicos, una comunión que se había postergado ya desde el año pasado y se estaba celebrando en el predio de la parroquia esta comunión al aire libre con una misa. Intervino la policía para frenarla. Bueno, el cura decidió seguir adelante con la celebración y obviamente la controversia, ¿no? Porque esto no era en un espacio cerrado, era al aire libre, estaba permitido, estaba dentro de los protocolos, ¿no? ¿Por qué intervino la policía? Bueno, para tratar de entender este conflicto estamos en comunicación con Sergio Rubín. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, realmente se ha generado una polémica aquí porque estas imágenes han circulado durante todo el día por las redes sociales y evidentemente, en fin, se ha planteado la controversia. A ver, ¿cómo lo podemos decir de la manera más fácil y más objetiva posible? El sacerdote se trata de Guillermo Robles, que es párroco de la iglesia Corpus Christi de Temperley. La parroquia tiene un predio, como vos bien decías, al abierto en Adrogué, y ahí decidió hacer la misa para las primeras comuniones. Ahora bien, ¿qué dicen las disposiciones? Y las disposiciones dicen en realidad que no se puede concentrar al abierto más de 20 personas. Esto es lo que está señalado, incluso que ahora bajarían en provincia a 10 personas. O sea, la decisión del sacerdote en ese predio, presenciando la misa, había 120 personas. Se presenta la policía por una denuncia de vecinos y ahí hay un intercambio, digamos, de argumentos entre el sacerdote y la policía. La policía dice que está incumpliendo las normas. El sacerdote dice que eran 120 los presentes y que en el predio había lugar para 400, que estaba cumpliendo con el aforo del 30%, había distancia, todos los cuidados. Sí, eso es verdad. Pero lo que pasa es que las normas ahora son mucho más estrictas. Digamos, lo que se permite es mucho más reducido. Repito, 20 personas bajando a 10, aún al abierto, ¿no es cierto? Y si venimos a la capital, en la vía pública, está prohibido, ¿no es cierto? Entonces, el argumento del sacerdote, evidentemente, mucho no se sostiene. Él dice que lo había leído en los diarios, pero me parece que se quedó con normas de otra etapa, de otra fase. Claro, sí, lo que pasa es que también acá se confunde porque lo que habla el decreto es de actividades religiosas en espacios cerrados, porque en general cuando uno piensa en la celebración de una misa, uno la piensa automáticamente dentro de la iglesia, no piensa en la celebración de una misa al aire libre. Claro. Entonces eso no está especificado en el decreto, en el DNU, ¿no? Si hay una capacidad para la celebración de una misa o si está restringido la celebración. Mira, la verdad, sí, no, es tal cual. ¿No? Porque esto no es una reunión social tampoco, no es una reunión familiar. Está claro, pero también se habla de que no puede haber concentraciones de más de 20 personas. Entonces esto genera, digamos, una situación confusa. Yo creo que no solo en esto, en muchos aspectos hay una situación bastante confusa, muy poco clara. Nosotros tuvimos que comunicarnos, por ejemplo, en Capital Federal con el gobierno de la ciudad, con la Dirección General de Cultos, y nos decía que las celebraciones en la vía pública, las celebraciones religiosas, fueron muy categóricos, están hoy vedadas, no se puede al aire libre, ¿no es cierto? Además, yo entiendo la polémica también. ¿Por qué te digo esto? Porque vos fijate, ayer hablábamos con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederick, y ella decía que las ferias al aire libre en el Gran Buenos Aires están permitidas. Dice, evitando las aglomeraciones, pero están permitidas. Entonces también acá hay una controversia muy fuerte. ¿Cómo se permiten las ferias que por lo que estamos viendo y venimos mostrando en todos estos días no son muy prolijas? No son muy prolijas ciertamente, se junta un montón de gente, no hay distancia, más allá de la necesidad de la gente de trabajar, de ganarse el pan y todo eso, pero está claro que no han sido muy prolijas. Se permiten esas ferias y no se permite una celebración religiosa con todos los cuidados, porque evidentemente ahí por las imágenes había distancia social, había cuidado, era al abierto, estaba guardada la proporción. Claro, Sergio, de la cantidad es un poco de lo que mencionábamos también recién, ¿no? Sin ir a lo que es la feria, que vos decís, bueno, acá por lo menos se entiende la necesidad económica de gente que si no come, si no vende, aunque sea y gana 2 manguitos en esa feria. Lo que veíamos recién, el banderazo de Rosario Central, pero que hemos visto con respecto a tantos otros clubes, ¿no? Donde hay multitudes y nadie hace nada, y nadie lo impide y nadie sanciona, ni a los hinchas ni a los clubes.
Entonces vos decís, bueno, a ver, si esto se permite, ¿sí? Vos recién mencionabas a la ministra, si dicen, bueno, no existe el derecho a manifestarse y entonces no podemos impedir que haya piquetes en la ciudad de Buenos Aires o en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, de innumerable cantidad de gente que se traslada en micros y demás. Entonces, si todo esto está permitido y no se puede evitar, es entendible lo que vos decís, que el sacerdote pueda decir, bueno, esto es un hecho muy importante para la tradición católica, el tema de la comunión, y acá de última estamos respetando los protocolos. Entonces, porque en un espacio al aire libre, si se puede manifestar, si puede haber una feria, si puede haber un banderazo para un club de fútbol, no podemos hacer una misa. Es lógico. Sí, yo te agregaría con un agravante, que no se puede, y siendo muy respetuoso de las distintas actividades, incluso la actividad deportiva, que es muy noble, pero tengamos en cuenta, esto es muy importante, que la actividad religiosa, no solo de la Iglesia Católica, de todas las religiones, es un derecho humano fundamental. Esto no lo dice el Vaticano, lo dice la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 1948, Naciones Unidas, que todos referencian los derechos humanos. Con esta declaración, repito, la libertad religiosa y de conciencia es algo fundamental. Esto quiere decir que no puede haber circunstancias excepcionalísimas que lleven a suspender los oficios religiosos. Sí, puede haber circunstancias excepcionalísimas. El propio Papa ha sido muy claro y lo ha admitido, pero hay que tener mucho cuidado en la utilización, de las restricciones en materia religiosa. Insisto, porque son una categoría superior en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos y porque además, también en pandemia y en crisis, la gente necesita, es muy importante para mucha gente que es religiosa, no importa de qué religión, necesita la asistencia espiritual en un momento de crisis. Por eso me parece que acá está planteada esta polémica, ¿no es cierto? En algunas cosas se permiten o se toleran determinadas actividades, y del otro lado se aplica mano de guerra con lo religioso. Vos dijiste que hablaste con fuentes de la Iglesia. ¿Se puede esperar algún tipo de sanción para este sacerdote o de aval, por el contrario, y decir, bueno, este tipo de ceremonias se pueden llevar adelante? ¿Va a haber alguna palabra oficial? Porque si no, va a seguir lo mismo que pasa con los otros casos, como librado a la buena de Dios, utilizando expresión, ¿no? No, nunca mejor dicho. Mirá, esta parroquia Corpus Christi pertenece al obispado de Lomas de Zamora. Esa es la jurisdicción eclesiástica que corresponde, el obispado de Lomas de Zamora, cuyo obispo es Monseñor Jorge Lugones. El obispado ha dicho que no se va a pronunciar sobre esta cuestión. Ya había dado a conocer una declaración hace pocos días diciendo que iba a acatar estas normas y que en todo caso aconsejaba los oficios a distancia a través del streaming, de las redes sociales y demás. Así que me parece que, la posición que ha tomado la Iglesia, en este caso el obispado de Lomas de Zamora, es claro. Hay que observar las normas en general. Todos han dicho que hay que observar las normas, pero evidentemente siempre queda atrás el tema de que el Estado realmente sea muy delicado a la hora de aplicar estas restricciones en materia religiosa. Perfecto, Sergio, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a vos, hasta pronto.